5:12 de la tarde, ya estamos de regreso y mañana, 9 de agosto, es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En nuestro país son 55 que hablan 48 lenguas y tenemos de invitada ya a la viceministra de Interculturalidad, Elena Burga. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, quien además es exdirectora general de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. ¿Cómo está, viceministra? Mucho gusto, un placer estar acá. Bueno, mañana es un día muy especial, nuestro país tan diverso, tan rico, tan multicultural y plurirracial. ¿Cómo vamos encaminados a esto? Bueno, efectivamente, mañana es este día que se conmemora, se celebra el que podamos tener pueblos indígenas. En nuestro país tenemos 55 pueblos, efectivamente, y bueno, en los últimos años sí hemos avanzado como país para responder justamente a esta diversidad que tenemos en el Perú, ¿no? Siempre creo que hemos sido un país que nos ha costado mucho valorar esa diversidad que tenemos, nos sigue costando todavía, pero vemos que en los últimos años sí hay una valoración desde los mismos ciudadanos, pero también desde el Estado. Desde el Estado hemos ido promoviendo políticas públicas que justamente tomen en cuenta esa diversidad, que atiendan a los pueblos indígenas, a los ciudadanas que hablan una lengua originaria, que sean atendidos con la pertinencia que corresponde. Primero, que accedan a todo lo que... todos los servicios a los que tienen derecho como cualquier otro ciudadano del Perú, pero además de acceder, tienen que acceder con la pertinencia, estos servicios que llegan a ellos tienen que tener las características que corresponden a pueblos que tienen una cultura y deben ser ofrecidos también en la lengua que hablan estos ciudadanos. Y en eso se ha avanzado, ¿no? Ahora hay certificaciones de competencias bilingües. Cuando hemos ido al Ministerio de Cultura, por ejemplo, hay diferentes filas para quechohablantes y hay intérpretes. ¿Cómo se ha avanzado? ¿En qué regiones? Sí, bueno, efectivamente el Ministerio de Cultura tiene que ser el ejemplo, y de hecho somos un ejemplo para todo el sector público, porque tenemos instaladas, primero que tenemos letrado todo el ministerio en varias lenguas indígenas, pero también tenemos la ventanilla multilingüe, efectivamente, para atender a todos los ciudadanos que hablan una lengua originaria y que es su lengua materna y desean ser atendidos en esta lengua, pueden ser atendidos en esa lengua. Eso mismo que estamos haciendo en el Ministerio de Cultura, lo queremos y debemos hacer en todas las instituciones del Estado. Eso es un derecho que tienen estos pueblos y en eso debemos avanzar. Antes de ayer, el día lunes, la ministra ha estado en Apurímac y justamente ha hecho entrega de unos certificados a un grupo de funcionarios y servidores de varias instituciones públicas, donde se les reconoce como funcionarios, como servidores bilingües. Quiere decir que estas personas son hablantes, en este caso del quechua, y que van a empezar a ofrecer sus servicios en la lengua cuando corresponda, cuando viene una señora, un señor quechohablante. Normalmente lamentablemente, muchas veces en nuestro país, a veces hablando la persona incluso la lengua, barrera, ¿no? Todo se hace en castellano, todo se hace en español. Entonces ahora estamos sensibilizando, formando también y certificando a los funcionarios para que presten estos servicios en la lengua de estos ciudadanos, allí donde corresponde, ¿no? Donde predominan una determinada lengua, por ejemplo. En este caso estamos hablando del quechua, pero también tenemos Ayacucho, Cusco, Puno, donde predomina el quechua y el aymara. Habíamos visto también jueces, ¿no? Que precisamente en nuestro programa diferentes noticieros habían hecho notas sobre jueces que hablaban quechua y español. Cuán importante, ¿no, viceministra, que una persona pueda acceder a la justicia, una persona víctima de violación, de repente que sea quechohablante y que alguien no pueda entender esta denuncia. Son muchas barreras que podrían generarse. Sí, justamente, esa es una de las cosas que más tenemos que atender, ¿no? Hemos visto casos lamentables donde la gente muchas veces no puede ser atendida como corresponde en una comisaría o en un proceso judicial, porque ni habla, ni entiende el castellano, ni le están poniendo un traductor. Eso poco a poco está cambiando en nuestro país. Y vamos a seguir avanzando en esa línea. Impulsando de repente que hayan más puestos para intérpretes, ¿de qué forma? Así es.
Primero que hemos estado formando traductores e intérpretes. El Ministerio de Cultura ya desde el año 2014 contamos ahora con 345 traductores e intérpretes en todo el Perú que hablan 37 de las 48 lenguas, ¿no? Vamos a seguir formando, seguimos avanzando. Dentro de 2-3 semanas empezamos un nuevo grupo de hablantes de lenguas originarias que se van a formar como traductores e intérpretes en Cusco, pero que vienen de varias regiones que hablan diferentes lenguas, ¿no? Ahí hay otro grupo que se va a formar, pero en paralelo a formar traductores e intérpretes, continuamos también con esta certificación a los funcionarios que trabajan en las entidades públicas y que son los que ofrecen los servicios para que se sensibilicen, se capaciten y empiecen a usar la lengua, ¿no? Esto puede ser de repente para los jóvenes una buena alternativa de estudios, ¿no? Estudiar nuestras propias lenguas originarias, y hay una demanda por parte del Estado. Eso también necesitamos. Además de que tenemos en el Perú más de 5,5 millones de hablantes de lenguas originarias, ¿no? Pero también necesitamos que los que somos castellano hablantes, los peruanos, que no hablamos una lengua originaria, pero que somos parte de este país, cada vez hay más interés de muchos jóvenes de aprender una lengua, ¿no? Principalmente el quechua, pero también otras lenguas. Hay universidades que ya ofrecen cursos en quechua desde hace varios años, ¿no? Pero sí necesitamos seguir avanzando, ¿no? En políticas que promuevan mucho más el aprendizaje de estas lenguas. Ahora, ministra, ¿qué problemas han enfrentado precisamente estos pueblos indígenas? El desplazamiento, la migración, ¿cómo ha variado, no? Porque de repente por reubicación sin consentimiento, o por la violencia, por conflictos internos, o de repente el tema de degradación ambiental. ¿Cómo han afectado estos problemas a estas poblaciones? Bueno, efectivamente todos sabemos que en el Perú ya desde hace décadas vivimos varias olas migratorias. Hemos tenido mucha población que ha migrado del campo a las ciudades. La población rural ha disminuido, ¿no? Sigue habiendo una población importante a la cual también hay que atender. Pero una de las cosas que precisamente ahora vemos, y por eso necesitamos políticas públicas que incluyan las zonas urbanas, el uso de la lengua en zonas urbanas, pero también la atención a ciudadanos, ciudadanas indígenas, ¿no? Quechohablantes o de zonas amazónicas, que también requieren una atención especial o particular, digamos, con pertinencia también en ámbitos urbanos, ¿no? Aquí mismo en Lima tenemos población... En Rimas, ¿no? En Cantagalo. Claro, están los chipivos, pero también hay bolsones de población quechohablante. Hay muchos que están, claro, más dispersos, pero también hay zonas donde habitan grandes bolsones de esta población. Fundado incluso bien Salvador. Así es, efectivamente. Y ahora, ¿no? ¿qué pasa con la identidad, viceministra? Porque muchas veces ellos llegan, ¿no? Y pierden un poco esta identidad, tal vez por la propia sociedad, y ya no quieren lo propio, ¿no? Tratan de emigrar, de aprender. Bueno, lo que vemos que ese es un fenómeno efectivamente que afecta a todo el Perú, pero también vemos que así como ha habido épocas en las cuales se ha ido perdiendo mucho esta identidad, también vemos ciertas expresiones de fortalecimiento, de recuperación de la identidad. Hay muchos jóvenes en Lima que hoy en día se empiezan a reconocer como parte de un pueblo originario, que dicen: yo no hablo quechua, pero mis padres y mis abuelos eran quechohablantes, me hubiera gustado que me enseñaran quechua. Ese tipo de cosas están ocurriendo también en el Perú, ¿no? Y que ameritan hacer una lectura distinta de qué está pasando efectivamente con nuestra identidad. Hay muchas cosas que han fortalecido, creo que el orgullo en general por lo nuestro, por el Perú, por su tradición. Todavía nos falta trabajar mucho más en contra de toda forma de discriminación y racismo. Todavía tenemos mucho racismo. Muchas veces elogiamos el pasado, los incas, lo que fue el gran imperio de los incas, o nos encantan ver nuestras danzas como las que hemos, o Machu Picchu, los monumentos históricos. ¿Cómo nos comportamos con el ciudadano de a pie, de allí, ¿no? Exactamente, cuando nos encontramos con un campesino, con un indígena amazónico,
Muchas veces no vemos que él es un heredero directo de estos pueblos de los cuales nos sentimos orgullosos y que son parte de lo que somos hoy el día. Y además Perú, ¿no? de la gente que vive en Lima, ¿qué porcentaje es limeño, digamos, neto, verdadero? Así ¿no? es. La mayoría tiene un Así abuelo es. que es de provincia, si no es 2 o 3. ¿Y qué retos le espera o qué oportunidades a un joven indígena? Quería comentarte también que en realidad, a propósito del Día de los Pueblos Indígenas, además del tema de la identidad, que es fundamental, y de ofrecer servicios pertinentes desde el punto de vista de la cultura y de la lengua, me gustaría también resaltar que en el Perú hemos avanzado mucho, por ejemplo, en el ejercicio de otros derechos, como por ejemplo el derecho a la consulta previa, ¿no? Que es algo que hemos logrado. El Perú ha suscrito el convenio 169 de la OIT en el año 95, pero además en el 2011 se aprueba la ley de consulta, ¿no? Y desde ese momento, bueno, desde el año 2013 hemos empezado a desarrollar procesos de consulta que nos han permitido justamente, en el caso de los pueblos indígenas, hacer que ellos tengan una mayor participación, sean consultados en diversas políticas, planes, y también en procesos de proyectos de inversión, de extracción, ¿no? Que puedan ser regiones del consultados, país, ¿no? Eso es sumamente importante. Creo que aunque todavía tenemos que mejorar tal vez muchos aspectos del proceso de consulta previa, es una cosa de la cual tenemos que sentirnos orgullosos. O sea, el que en el Perú se haga consulta, que ya llevamos 41 procesos de consulta, más de 1000 comunidades que han sido consultadas por distintos tipos de medidas, ¿no? Del Estado, por parte del Estado, y que más o menos han participado 28 pueblos indígenas en estos procesos. Nosotros estamos haciendo un balance después de más o menos 5 años que estamos llevando a cabo estos procesos de consulta para ver qué cosas hay que mejorar, porque sí hay observaciones, críticas de las mismas organizaciones, también de gente de sociedad civil, pero también de los mismos sectores del Estado. También hay mucho recelo, temor de que la consulta te hace perder mucho tiempo, pero en realidad lo que estamos buscando como país y el Ministerio de Cultura como ente rector es justamente quien tiene que ayudar a este diálogo intercultural entre las comunidades, las indígenas, las organizaciones indígenas y todos los sectores del Estado, ¿no? Y que vayamos encontrando evitar conflictos y darle sostenibilidad social a la inversión, a los grandes proyectos que tenemos como país, ¿no? Así es. Para finalizar, ¿cuáles son los retos principales ya con miras al Bicentenario? Bueno, creo que el principal reto que tenemos es este que hemos estado hablando hace un momento, ¿no? Hacer que todo el aparato del Estado peruano, todas las instituciones públicas que ofrecen servicios públicos a los ciudadanos y ciudadanas cada vez sean más pertinentes a las necesidades de la población. Primero que lleguen con la pertinencia cultural y lingüística, ¿no? Que todos los ciudadanos de pueblos indígenas, estamos hablando de casi 6 millones de personas, ejerzan realmente sus derechos a ser atendidos en su lengua, sus derechos a la consulta previa, al DNI, su derecho a una educación de calidad, una educación intercultural y bilingüe, su derecho a tener la salud, por ejemplo, pero una intervención en salud que recoja también sus prácticas propias de salud, su visión de la salud, pero que también, por supuesto, le ofrezca lo que es la medicina occidental, pero también que dialogue con sus propias prácticas de salud, que hay cosas muy valiosas ahí, ¿no? Entonces es buscar que todo eso, y particularmente en el Ministerio de Cultura nos hemos propuesto que al Bicentenario justamente, y eso también ya lo ha señalado la ministra el otro día, debemos estar ofreciendo servicios públicos pertinentes y sobre todo en la lengua de los hablantes, de los que tienen una lengua originaria como lengua materna, en todos los servicios, ¿no?, del Estado. Listo, muchísimas gracias, viceministra. Para recordar a quienes quieran saber un poco más de los retos, los avances que el Estado tiene con los pueblos indígenas, hay un conversatorio este viernes. Así es.
Sí, el viernes 10 a las 9 de la mañana en el Ministerio de Cultura, en la sala Capacñán, vamos a tener este conversatorio. Están todos invitados, es ingreso libre. Va a ser un panel donde se va a presentar un balance y van a haber representantes de las organizaciones indígenas, representantes de la sociedad civil, de algunos sectores, particularmente de la PCM, y que van a dar sus opiniones de la Defensoría del Pueblo, de la academia, ¿no? Que van a dar también su propio balance de cómo ven que estamos avanzando en temas de pueblos indígenas y cuáles son esos desafíos que tenemos. Así es, avances y desafíos y retos. Muchísimas gracias, viceministra, entonces, por estos alcances. Hacemos una pausa, regresamos con más noticias.